Aleluya, denle fuerte el aplauso a Jesús. Déselo bien fuerte. ¿Qué les parece si oramos y le decimos gracias, Padre? Dígale conmigo, gracias por cada bendición que tú nos has dado, por la semana que pasó, cada oportunidad, cada bendición, cada provisión. Hoy te damos gracias, Padre. Gracias por cada una de las pruebas o luchas que me ayudan a ser mejor. Tú estás en control, Padre, porque tú eres bueno y tú siempre me enseñas algo. Hoy te agradezco todo lo que me enseñaste la semana que pasó y pongo en tus manos la próxima semana, y te agradezco por todo lo que harás. Y hoy abro mi corazón a ti. Dile conmigo, Padre, te pido que tú me hables hoy. Enséñame hoy. Dame la palabra que yo necesito este día. Ayúdame a comprender lo que necesito comprender. Abre mi entendimiento, porque yo necesito tu palabra. Espíritu Santo, sé nuestro maestro hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por estar aquí y gracias por enseñarme. Bienvenido, Espíritu Santo, y gracias por la palabra que tú me traerás. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, pues qué bendición que podamos estar juntos hoy. Es una bendición. ¿Cuántos han sido bendecidos estas semanas pasadas? Amén. Hoy vamos a compartir el tema testifica, número 4, testifica. ¿Cuál es el tema? Ese es el número 4. Y hoy tengo la bendición de tener como invitados, y voy a pedir que los recibamos con un aplauso, a Emanuel y Daisy Ramírez. Y ellos vienen para compartir con nosotros. Y bueno, pues voy a invitarles que tomen su asiento, y acá también nosotros vamos a tomar nuestro asiento. Qué bendición el poder estar en la presencia de Dios. Y solo abra su corazón y usted va a ver que Él le va a hablar a su espíritu, y usted va a poder comprender la palabra que Él tiene para cada uno de nosotros. Hay un pasaje que quiero compartir con ustedes, y dice así, está en el Salmo 113 del 5 al 8, y dice así, dice: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla, dice, a mirar? Dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? O sea, que Dios se humilla a mirar no solamente en el cielo, pero también en la tierra. Pero dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios? O sea, no hay nadie como Él, tan bueno, tan misericordioso. Dice, ¿para qué mira? Y luego va a explicar para qué mira. Dice, Él levanta del polvo al pobre. Él levanta, por eso está exaltándolo. Por eso, ¿quién como Jehová nuestro Dios? Porque dice, Él levanta del polvo al pobre. Por esa razón, ¿quién como nuestro Dios? Él levanta del polvo al pobre, dice, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar entre los príncipes, dice, con los príncipes de su pueblo. O sea, ¿quién como Jehová, que no importa dónde esté una persona, dice, Él se humilla a mirar en el cielo, pero también en la tierra, desde el cielo a la tierra, dice, y para levantar del polvo al pobre y al menesteroso del muladar, dice, y lo hace sentar entre los príncipes de la tierra. O sea, no hay ninguna persona, por más difícil que sea tu situación, que Dios no tenga la buena intención para ti. Él te puede levantar de donde tú estés, porque su gracia es tan grande y su amor es tan grande que Él te quiere sacar adelante. Y ese pasaje tiene una gran enseñanza de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona.
Y eso lo vamos a ir entendiendo un poquito más con el tiempo, de que Él, no importa la condición que yo tenga hoy, no importa la condición, Él me puede tomar de ahí y hacerme sentar entre príncipes. Así que dile al que está a su lado, qué bueno es estar a un lado de un príncipe. Yo le pedí a Emanuel y a Daisy que compartieran con nosotros, y porque he visto su testimonio, el testimonio de ellos, hace un testimonio muy, muy tremendo, muy bonito, que yo sé que va a inspirar a algunos de ustedes o a muchos de ustedes, en muchas formas. Hay veces no solamente lo que tú estás viviendo, pero todos hemos vivido diferentes maneras en la vida. Y hay veces que uno llega a un punto donde se piensa uno, ¿habrá esperanza en mi caso? Y uno necesita, o ves el caso de otra persona y tú dices, ¿habrá esperanza en este caso? Y yo quiero decirte que siempre hay esperanza si uno busca a Dios. Entonces, yo he conocido a Emanuel pues ya por muchos años, desde que estaba niño, y a Daisy, bueno, más adelante la conocí, y bueno, el cambio que yo he visto del evangelio de Dios en ellos ha sido muy notorio. Ellos tienen un bonito matrimonio. Siempre yo admiro muchas cosas de ellos. En Emanuel yo platicaba que una de las cosas que yo antes me sorprendía de él, porque conocía toda la historia, pero ver, por ejemplo, a las niñas mayores con una trenza perfecta y un chonguito perfecto y el pelo perfecto, y yo les preguntaba, ¿quién te peinó? Y yo ya sabía, pero quería estar seguro que sí. Dice, mi papi. Oh, sí. Oh, wow. Yo nunca aprendí a peinar a las mías. Así que me causaba tanta impresión. No solamente eso es un detalle, pero tantas cosas positivas que yo he observado en ellos, y ellos han venido a ser una bendición y un ejemplo. Ellos están en nuestro equipo, Emanuel en el mío y Daisy en el equipo de mi esposa, y ustedes han sido una bendición, y esta es su familia, empezando por Ale la mayor, y luego Sophie, y luego Iker, y luego Mau, y luego Pau, y luego Jimena, la más chiquita que está cargada. Esos son sus niños. Hermosa familia, ¿no es cierto? Amén. Es una hermosa familia, no solamente un hermoso matrimonio que le está sirviendo a Dios, pero una hermosa familia. Toda la familia de alguna manera ya está involucrada en el servicio a Dios de una forma u otra. Yo platicaba que a Pau, que es la que está aquí para chiquita, tiene 4 años, y ella siempre ora por nosotros, siempre ora por nosotros, y ora por los pastores. Te pido por los pastores. Todos los días que come, ella pide por los pastores. Y no solamente eso, pero a mí me llamaba la atención que oraba, y te pido por la célula de papi, y te pido por la célula de mami, y te pido por la célula de Sophie, y la célula de Ale, y te pido por la célula de Iker, ya cubriendo todas las células, todas las bases, ¿no? Y tú te quedas como sorprendido del ambiente que se mueve en la casa, ¿no? Cuando voy a su casa, normalmente me sorprende que habiendo tantos niños, que no son tantos, nada más son 6. Pero bueno, es que yo digo que ellos escucharon la meta de nosotros, vamos a hacer un equipo de 12, y ellos dijeron amén. Bueno, en un punto dijeron, bueno, no, son espirituales, hay que cambiarle. Pero realmente tú ves como que hay una paz adentro de la casa, que no es, cuando digo hay una paz, no digo que no van a llorar los niños o que no, pero hay una paz adentro. No es, he llegado a otras casas donde no hay paz, y 2 niños parece que hubiera 20. Y llegas acá y ves una paz de parte de Dios, y ver su familia, ver su matrimonio, sus hijos hermosos, ellos sirviéndole al Señor,
cada uno líder de una célula, sus hijas también, ver eso, ver su casa también, muy bonita casa que Dios les ha dado, y sus trabajos de ambos, Dios les ha bendecido, y verlos ahora, digamos que uno piensa, o personas piensan, bueno, si yo tuviera una familia así, si yo tuviera un matrimonio así, yo serviría a Dios. Pero es completamente todo lo opuesto. Es si tú sirves a Dios, Dios te da un bonito matrimonio, Dios te da una bonita familia, te da un buen trabajo, te da una buena casa. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que hay personas que piensan que no, que Dios no se mete en eso. Y yo creo firmemente que Dios se mete en eso, y que Dios te bendice cuando tú lo sirves. No cuando crees en Dios, sino cuando le sirves, que es muy diferente. Una cosa muy diferente es creer. La Biblia dice que los demonios también creen, pero una cosa es creer y otra cosa es servir a Dios. Entonces, el que ellos sirvan a Dios, pues ha hecho esto. Y personas a veces piensan, si yo tuviera esto, pues yo también serviría a Dios. No, es en la otra manera. Empieza a servir a Dios, y luego vas a ver ese bonito matrimonio, esa bonita familia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, pero me gustaría mucho que nos compartieran. No todo el tiempo fue así. Lo que hoy vemos no fue así en otro tiempo, y estaba muy lejos de serlo. Si hoy lo miras hecho y tú dices, wow, qué tremendo, pero si pensaras unos años atrás, nada de esto pareciera que iba a llegar aquí, mucho menos estar compartiendo con la iglesia, ¿no es cierto? Pero eso es lo que hace Dios. Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso del muladar, y lo hace sentar entre los príncipes de la tierra. Ese es mi Dios. Diga conmigo, ese es mi Dios. Dile al que está a tu lado, ese es mi Dios. Entonces, me gustaría mucho que nos compartieran, Manuel y Daisy, cómo fue eso, cómo fue el inicio de que ustedes empezaron como a tomar en cuenta a Dios, a buscar a Dios de alguna manera pequeña, y cómo fue eso llevándolos a un punto. ¿Podrían Daisy compartirnos? Okay. Bueno, yo crecí en una familia católica. Mis papás son católicos, y desde niña pues ellos siempre me dieron un buen ejemplo. Son buenos papás, nunca los vi pelear, nada, o sea, siempre buen ejemplo. Pero a los 15 años me acuerdo que un día yo estaba sola en mi cuarto y yo comencé a orar a Dios, y en ese momento sentía como que no vayan a entrar mis papás, que no me vayan a escuchar, porque yo sentía como que tenía que esconder que yo quería hablar con Dios directamente, como que pensaba, ¿por qué no puedo hablar con Dios, verdad? Porque ellos me habían enseñado de otra manera. Y bueno, creo que ahí fue como un inicio en mi querer buscar. O sea, sí me enseñaban qué es lo bueno, lo malo, los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces sí tenía un conocimiento, pero realmente no tenía la revelación de la palabra, ni tenía tampoco una relación. Entonces ya cuando yo cumplo los 17 años, yo entro a la universidad porque me gradué de la prepa en 3 años, entonces terminé antes. Tenía solo 17 cuando comencé, y pues ahí comenzaron nuevas amistades, comencé a salir, a tomar, a hacer cosas que no, ¿verdad? Y después a los 19 años yo decidí que yo me quería casar. Y mis papás me dijeron, estás muy chiquita, y yo, no, es que yo ya estoy lista. Yo me sentía grande, ¿verdad? A los 17, 18 uno piensa, ya soy un adulto, y no lo era. Ahora pensando digo, no me imagino a mis hijas en eso, ¿verdad? Pero bueno, me dejaron que me casara a los 19, y luego a los 6 meses decidí, no, esto no es para mí, yo no quiero esto, no estoy lista. Entonces dejé esa relación, y entonces después de ahí conocí a Emanuel. Y él venía de una situación similar que la mía. Él también estaba casado, y los dos pues en ese momento seguimos casados, aunque ya no estábamos con esa persona,
pero nos conocimos y comenzamos una relación y pues para mí era como normal, todos lo hacen, ¿verdad? Otras personas lo hacen y después al tiempo yo salí embarazada de Ale y cuando yo salgo embarazada de Ale, yo y él de hecho ya no estábamos juntos, pero a la semana de que ya no hablamos yo me enteré que estaba embarazada y ya después de eso tenía 4 meses de embarazo y todavía no les decía a mis papás. Ahora estaba sola, estaba todavía yendo a la escuela, pero después mis papás en su iglesia tienen como un salón aparte que rentan y hubo un evento para jóvenes, entonces yo fui con mis hermanos y con mis primos y yo dije, esto es diferente, esto no es de la iglesia católica, porque aquí están en alabanza y adoración. Dije, yo creo que esta es una iglesia cristiana. No sé cómo permitieron, ¿verdad? Pero les rentaron el lugar. Y en ese momento que estábamos en la alabanza fue cuando yo clamé a Dios. Y por primera vez yo sentí que Dios me habló. Y yo le dije, no sé qué hacer, ¿verdad? Estaba muy triste, sentía vergüenza. Ahora iba a volver a fallarle a mis papás porque ya me había casado y no funcionó y luego ahora estoy embarazada sin estar casada. Entonces sentí que Dios me habló y me dijo, yo te voy a cuidar. Y cuando yo sentí que Dios me habla, nomás empecé a llorar, no paraba de llorar y todos mis primos y mis hermanos viéndome porque pues no sabían por lo que yo estaba pasando. Pero sentí como si Dios me va a ayudar, quiere decir que también me perdona de lo que hice, ¿verdad? Y creo que ahí fue como la primera vez que tuve mi encuentro con él, pero igual y no tenía más conocimiento ni seguimiento. Entonces después salí embarazada de Sophie porque no aprendí a la primera. Y mi mamá como otra vez y ahora sí dije no, pues me tengo que salir de la casa de mis papás y me fui a vivir a un apartamento con las niñas y yo busqué en una iglesia, yo quería buscar más y fui a una iglesia y fui con ellas, pero igual y no conocía a nadie y también las amigas que tenía, nadie iba a la iglesia, todas eran como mala influencia, vamos a decir, ahora lo reconozco, ¿verdad? Bueno, en ese momento también como sentía que quería amigas que me entendieran que yo quería buscar a Dios y entonces en la iglesia que fui pregunté que si tenían grupos o algo y me dieron un folleto y tenían categorías de que los solteros, las casadas y yo, pues yo no soy ninguna porque soy una mamá, pero no estoy casada, entonces sentí que si yo iba pues me iban a juzgar, ¿verdad? Porque pues estoy viendo una iglesia y las cosas se hacen bien, ¿no? Porque era lo que yo tenía de religión, ¿verdad? Entonces ya después del tiempo conocí a los pastores, ellos me invitaron a su iglesia y yo llegué y aquí es donde yo tuve mi primer encuentro y en el encuentro yo entendí, Dios me enseñó de la maldición generacional que yo nunca había escuchado de eso. Entonces ahora entendí que mi pecado no solamente me afectaba a mí, pero ahora podría afectar a mis hijas y las consecuencias no solamente eran para mí, pero ahora iban a afectar a mis hijas por las cosas que yo hice. Y ese fue mi primer encuentro donde comenzó más bien y ahora ya tenía un líder, ¿verdad? Pero ahí comenzó. Es bien tremendo porque aunque a los 15 y a los 17 experimentaste como escuchar la voz de Dios, pero luego no hay un seguimiento. Fuiste a un lugar tratando de buscar ayuda, pero no había un seguimiento, ¿no? El seguimiento empieza desde que tú conoces a Cristo, pero aunque tengas una experiencia real y vas a la iglesia y todo, pero si no empiezas a tener comunión con Dios, donde tú hables y escuches a Dios continuamente, entonces tú no puedes crecer. Entonces vinieron más errores porque tu relación con Dios no creció y luego en un punto empiezas a tener esa oportunidad de ese encuentro con Dios que ahora vives acá en la iglesia con nosotros y tienes ese encuentro y eso es bien tremendo porque ¿cómo arrepentirse uno de algo que no consideras pecado? Por ejemplo, ustedes pensan, bueno, no le estamos haciendo mal a nadie,
yo ya terminé mi relación, él terminó su relación, entonces vuelves a edificar algo equivocado. ¿Por qué? Porque no hay un arrepentimiento, y aunque Dios nos ama y nos quiere arreglar o ayudar a mejorar, pero si no hay un arrepentimiento, ¿cómo lo puede hacer? Y el arrepentimiento viene de entendimiento, de revelación de que el pecado trae daño, y el único que nos puede lavar es Jesucristo, que nos puede lavar del pecado, ¿no? Entonces, ¿cómo me arrepiento si no entiendo la gravedad de mi pecado? De hecho, pienso fue un error, no pienso fue un pecado. Entonces, hasta que yo entiendo y pequé contra Dios, y como dices, el pecado trae maldición, y me trae maldición a mí y a mis hijas, y yo no quiero eso para mis hijas. Entonces te arrepientes, y ahí empieza la relación a crecer con Dios. Pero no fue así de sencillo, ¿no? Ahí empezó todo, pero luego continuó, ¿no? Digamos, la lucha. Pero antes de ir ahí, me gustaría, Manuel, que nos platicaras cómo empezó tu relación con Dios, o tu conocimiento y luego relación con Dios. Es que ya quieren escuchar lo bueno, ¿verdad? Espérense. Mi relación con Dios pues fue muy diferente a la de mi esposa. Yo crecí en la iglesia desde pequeño. Mis padres, yo tuve el mejor ejemplo con mis padres, ¿verdad? De que me llevaban a la iglesia, me mostraban el amor de Dios, siempre me enseñaron todo lo que se debe de hacer en la iglesia. Fui a campamentos de jóvenes. Yo pasé un tiempo muy bien, pero después entró la desobediencia de mi parte. Yo empecé a no honrar a mis padres, a fallar, ¿verdad? Conocí personas que empecé a fallar. Entonces eso me llevó a hacer cosas que no eran de acuerdo a Dios. Entonces yo viví por ese tiempo así, y yo no tenía esa relación con él. Vivía una vida religiosa, ¿verdad? Como decir, ella tenía la religión católica y tú la religión cristiana, Así pero es. no tenían una relación con Nunca Dios. tuve la relación con Dios, porque yo en mi mente pensaba, pues, si yo hago esto, como decía usted, pastor, que no le hago daño a nadie, entonces yo mismo voy a desobedecer a mis papás, no pasa nada, todo va a estar bien. Entonces, y ustedes conocen un pecador positivo. Exacto. Y ustedes conocen a mis papás, ¿verdad? Como mi papá es un amor, ¿verdad? Que con el corazón y todo eso. Y eso a mí se me enseñó, dar amor, recibir amor, pero yo nunca entendí el verdadero amor que yo tenía que experimentar. Y es que una persona, por ejemplo, como Jacob, su papá era cristiano, tenía, o sea, una relación tremenda con Dios, y no solamente su papá de Jacob, pero su abuelo de Jacob, o sea, tenía una relación tremenda con Dios, el padre de la fe, Abraham. Entonces Abraham tenía a Isaac, y a Abraham como papá Isaac y como abuelo Abraham, pero él no tenía el encuentro con Dios, tenía que vivir un encuentro. Y el encuentro es más que un campamento, es más que venir 3 días, es realmente conectarte con Dios. Una persona puede venir a un encuentro, pero no tener un encuentro con Dios. Entonces, así como Jacob tenía que experimentar un encuentro con Dios, tus hijos tienen que experimentar un encuentro con Dios. Emanuel tenía que experimentar ese encuentro con Dios más allá de las palabras de los papás. Ahora, bueno, ya los dos empezaron a buscar a Dios como, digamos, una persona con fracaso se une a otra persona con fracaso y dice, bueno, pues vamos a buscar a Dios y vamos a ir a la iglesia y pero no fue fácil, no fue tan sencillo, sino cuéntanos un poquito ahí, Daisy, cómo fue ese tiempo de dificultad, o sea, cuando ya ahora querías hacer las cosas bien. ¿Cómo fue ese tiempo de desafiante, difícil? Bueno, luego cuando aprendí, bueno, y recibí que había estado viviendo en pecado,
le dije, pues nos tenemos que casar y hacer las cosas bien. Entonces no vamos a seguir estando en adulterio, vamos a guardarnos hasta que nos casemos. Y él así como, ¿qué? Ya tenemos 2 hijos, no tiene sentido. Pero yo lo había recibido, yo dije, si yo hago esto, Dios nos va a bendecir ahora que nos vamos a casar. Entonces, no sé si pasaron como 4 o 6 meses y luego ya nos casamos, pero... En ayuno y oración. Sí, pero yo pensé, bueno, ahora sí, ya lo estoy haciendo bien, todo va a estar bien. Y no, sí, ahora siguieron los problemas, ¿verdad? Porque él, bueno, yo les dejo que él platique esa parte, pero siguieron los problemas y en ese tiempo, pues, yo no sabía, vamos a decir, todavía seguía pensando a mi manera, cómo podía yo arreglar mi situación, pero en mis fuerzas. Entonces, cuando yo me molestaba con él, lo corría de la casa, le sacaba las cosas afuera, no lo dejaba entrar, y llegó al punto que en un año, como a los 2 años que nos casamos, nos separamos casi todo un año. Y yo ya estaba cansada, ya llevaba 8 años tratando de que nuestra situación cambiara y no cambiaba. Y yo venía a la iglesia y yo decía, pero yo estoy intentando, yo estoy haciendo todo bien. Y dije, y no funciona. Entonces nos separamos y luego un día, después de casi todo un año, él llega y viene a traer a Ale y a Sophie, porque cada otro fin de semana él las tenía, y me trae flores y me dice, estas son para ti porque eres una buena mamá. Y creo que ahí Dios hizo algo, ¿verdad? Y entonces, bueno, ya yo iba aprendiendo, ¿verdad? Más o menos, porque cuando nos separamos yo también dejé de ir a la iglesia. Yo dije que vaya él, porque su familia está aquí, entonces él que vaya, yo ya estoy bien. Yo ya fui a un encuentro, yo ya aprendí, yo voy a estar bien. Y no, cuando yo me alejé de la iglesia, yo volví al pecado, yo volví a las cosas del mundo, y ahora mis hijas estaban viendo eso también, pero cuando él viene, entonces me dice eso y ya le dije, pues hice de cenar, ¿quieres quedarte? Y luego ya no se fue. Y luego dije, bueno, pues no estaba en el plan, pero dije, no, ahora tengo que cambiar, vamos a intentar de nuevo, vamos a ir a la iglesia. Y ahora ya no lo voy a correr, no importa qué tan mal se ponga la situación. ¿Cuántas veces más o menos lo corriste, más o menos? Pues, Nada más diles poquitas, nada más diles 2 veces, no diles. es cierto, fue muchas veces. Multiplíquenlo por 50, sí. no se crean. Y yo dije, no, ahora si Dios dice que Él puede restaurar matrimonios, yo voy a creer esa promesa para mi familia y voy a intentar con Dios ahora hasta que yo vea mi familia restaurada. O sea que, por ejemplo, la mujer, puede pasar al revés también, pero la mujer ve que el hombre pues llega a las 2, 3 de la mañana, llega hasta el otro día o no llega, y entonces en la mente de la mujer es, le voy a dar una lección, lo voy a correr para que reaccione. O sea, en realidad la mujer está tratando de hacerlo reaccionar, pero la cosa es que, digamos, como yo lo veo, es como está obrando el resentimiento, está obrando la ira. La Biblia dice que la justicia de Dios, dice, no obra en la ira del hombre. Dice, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, si yo quiero ver un cambio, yo no puedo usar mis estrategias, sino las estrategias de Dios. Pero entonces una y otra vez él lo volvía a hacer mal, y entonces bueno, lo voy a correr, le tiro las ropa afuera, y así va a despertar y va a decir, oh, ya no quiero que me voy a cambiar, pero no cambiaba, sino la cosa se ponía peor y peor. ¿A qué grado se escalaba eso, Emanuel? ¿Y qué es lo que tú mirabas en ese tiempo? A los 21 años, como aquí en Estados Unidos uno es legal, ¿verdad? Pues como decía mi esposa, yo tuve una relación, y en el momento que yo
cumplí los 21 años, dije, pues aquí es mi tiempo, porque yo no pude disfrutarlo con mis papás, porque me decían esto, me tenían bien amarradito. Entonces yo empecé a tomar, empecé a usar las drogas, y eso fue por 15 años, que fue una adicción de drogas. Los mismos problemas que yo tuve con la relación de antes se fueron a lo mismo con la relación de mi esposa. Y todo eso fue quebrando mi vida, fue rompiendo pues la felicidad, ¿verdad? Fue unas ataduras que yo tenía por 15 años, que yo decía, pues no estoy lastimando a nadie, no le hago mal a nadie, yo solo mismo, ¿verdad? Yo soy el que tengo el problema, no es ella, no son mis hijas, a nadie hago mal, pero muchas veces yo no llegaba a casa. No fue una vez, no fueron 2 veces, fueron muchas veces de que yo no llegaba porque mi adicción, mis ataduras me llevaban a no llegar a la casa, y eso es algo que pues por mucho tiempo yo la hice sufrir. ¿Cómo se siente eso o cómo se vive eso, por ejemplo, con las niñas chicas? ¿Cómo se vive eso en tu lado, Daisy? ¿Cómo se sufre eso? ¿Podrías platicarnos un poquito o sea, cómo era el impacto ese? Pues para comenzar, es difícil como perdonar, ¿verdad? Entonces uno comienza a guardar mucho resentimiento, comienza la amargura, muchas cosas que vienen que yo tuve que aprender también, porque creo que yo sentía como él es el que necesita ayuda. Yo ahora estoy viniendo a la iglesia, voy a trabajar, soy buena mamá, él es el que tiene que cambiar. Entonces creo que venir a la iglesia, tener una líder, fue lo que me comenzó a enseñar a mí que yo tenía que cambiar si quería que mi situación cambiara, ¿verdad? Entonces, por un lado, era eso, ¿verdad? Como hacer el orgullo a un lado, y yo pensaba como yo no estoy pecando, yo no me estoy saliendo, yo no me voy a tomar, yo vengo a la casa y todo, pero entonces Dios me reveló también a mí que lo que yo tenía era como autojusticia, ¿no? Y tenía mucho orgullo. Entonces el orgullo también es pecado, aunque yo pensaba, no, pero yo no estoy haciendo nada mal, ¿verdad? Entonces cuando aprendí eso, entonces dije, no, yo quiero cambiar. Entonces ahora comencé a escuchar el consejo de mi líder, y ella me dijo, no hables mal de él con tus hijas, ora con ellas por él y porque ya explícales. empezaba a afectar también Sí, algo con las hijas sí, también. Ale tenía ya para entonces como 5 años, y ella no podía dormir porque ella se quedaba en la ventana viendo afuera esperando que llegara su papá, pero yo ya sabía que no iba a llegar. Entonces decía como no, vamos a orar y te tienes que dormir, ¿verdad? Entonces yo ahí también comencé a orar con ellas, y pues explicarles que lo amábamos, pero lo que él estaba haciendo no era correcto, pero íbamos a orar por él. Pero sí empezó a afectar, porque ahora ella se estaba dando cuenta, estaba creciendo. Sí. Y ahí es donde, o sea, mucha gente no puede comprender que la batalla es espiritual, que palabras no pueden cambiar a alguien, que palabras no, o sea, no pueden tener el efecto, mucho menos cuando, digamos, ya cuando uno está frustrado y está con ira, y está frustrado, con ira y amargado, y empiezas a decirle a la otra persona y te das cuenta que no funciona, que no trabaja. Entonces ahí tú empezaste a cambiar digamos, la manera, y empezaste ahora a buscar a Dios, a orar, no solamente tú sola, pero con las niñas también, a orar. Y algo que pasó en ese tiempo también, que fue parte de todo el problema desde el inicio, Emanuel, y ahí es que empezaste a ser esclavizado con los vicios. Platícanos un poquito cómo se vive esa esclavitud, porque primero uno
el muchachito que empieza a los 15 años a fumar un cigarrito, él cree que es divertido. Ve que los otros usan un cigarro de marihuana y él cree que es divertido. Y primero tú tomas las drogas, pero luego, o los vicios, pero luego los vicios te toman a ti. ¿Cómo es eso? Porque hay muchos que nos están escuchando que están en esa situación y parece divertido en un punto. Así es, sí. Yo empecé, y se me olvidó compartirlo con los otros, pero con cantidades muy pequeñas, y era cocaína. Que en el trabajo, yo hace muchos años trabajaba en el restaurante, era cocinero, y eso a mí me ayudaba, a trabajar más rápido, ¿verdad? Y empezó así, con cantidades pequeñas, saliendo a los clubs, ahí se conseguía cantidades pequeñas, y en eso fue creciendo más la necesidad de eso ya no era suficiente para mí. Entonces yo me fui de gastando $20 a gastar casi, mi esposa lo sabe, $1,000 casi a la semana en cocaína. Y pues, ¿cómo puedes funcionar tú con algo así? Pero destruyes todo lo demás por... no pagaba otras cosas por hacer mi adicción, ¿verdad? Entonces eso me llevó a la perdición total. ¿Cuál era la otra? Sí, o sea, ¿cómo empezó? Sí, exactamente lo que están diciendo. ¿Cómo que empezó a afectar tu vida? Empiezas con poquito y va creciendo, y en un punto empieza a generar más problemas y más problemas. Y sí, y yo pensaba que, como les dije, yo no le hago daño a nadie. Yo no miraba, yo estaba ciego. La verdad, yo le digo a los muchachos míos de mi célula, digo, es como tenemos velos, ¿verdad? Cuando uno viene a conocer la palabra de Dios, pues tenemos velos que no nos deja ver claramente el pecado, la manera que vivimos. Entonces cada vez que hay revelación en la vida, se va quitando, se va aclarando. Entonces, pero a mí, de una manera u otra, no se me caían esos velos. Yo seguía atacado, esclavizado. Entonces, dentro de lo que uno mira primero, pues primero es pequeño, pero luego va creciendo, y ahora tú ya estás en la escena, Daisy, y tú empiezas a ver el efecto, pero Dios te empieza a enseñar, empiezas a escuchar el consejo de no reacciones así, aunque sientas reaccionar así, no reacciones así, pero hazlo de la manera correcta. ¿Qué es eso que empezó y cómo eso te llevó a experimentar ese momento que tanto habías esperado? Bueno, se escucha fácil decirlo y como que fue así instante, pero no, fueron muchos años, porque ya cuando comenzamos que regresó, ¿verdad? Que yo dije, ok, ya no lo voy a correr. Luego ya después tuvimos a Iker, luego a Mauricio, entonces ya pues los hijos van creciendo, ¿verdad? Y tenía mi líder, y me acuerdo que una vez la pastora me dio una palabra y me dijo, va a llegar el momento en que él esté listo, pero tú tienes que estar lista. Entonces yo dije, ok, y me acuerdo, o sea, de esa palabra. Entonces igual y seguía intentando, ¿verdad? Me acuerdo una vez estábamos sentados en la sala, pero antes que eso yo le decía a él, como dice el pastor, como tratando con palabras hacerlo reaccionar, ¿no? Y le decía, ¿tú quieres que Ale y Sophie tengan un esposo como tú? Pero nunca me escuchaba, ¿verdad? Y entonces un día que estamos en la sala sentados me dice, ¿sabes qué estaba pensando? Que yo creo que yo no quisiera que Sophie y Ale tuvieran un esposo como yo. Y yo, nada más, en vez de decir, yo te dije, ¿verdad? Dije, no, la pastora dijo, tengo que estar lista. Entonces yo nada más lo escuché y dije, gloria a Dios, que Dios le está revelando, ¿verdad? Pero no terminó, ¿verdad? Seguíamos todavía en la lucha. Yo abrí una célula y a mí se me hizo rema el versículo que es de Mateo 6:33, que dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces esa palabra dije, Dios, esta es para mí.
Si yo te busco, si yo te sirvo amando a las almas, si yo abro una célula y yo ayudo a otras, tú me vas a ayudar, tú vas a cambiar mi situación, porque para entonces yo entendí, yo no lo puedo cambiar, pero tú sí puedes. Y también entendí, si yo cambio, todo en mi casa va a cambiar, yo tengo que cambiar. Me acuerdo que lo escuché en el encuentro, ¿verdad? Que sales del encuentro, tú sales feliz, recibiste a Cristo, te sientes libre, te sientes perdonado. Pero dijo, prepárense porque tú vas a salir afuera y tu situación va a seguir igual. ¿Qué vas a hacer? Entonces, no fue un encuentro, fueron muchos encuentros a los que fui y siento que cada encuentro me hacía más fuerte. Pero llegó un momento también, antes de otra parte que voy a hablar, pero que él llegó una noche y llegó tomado y todo. Y ese día él llega y llega gritando, enojado, porque yo para entonces todavía estaba en mi lucha, yo guardaba mucho resentimiento, mucha amargura, yo no quería tener relaciones con él porque yo sentía, ¿cómo puedo? Porque todavía no perdonaba completamente yo, ¿verdad? Porque era difícil. Decía, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Cuántas veces va a llegar así? Y uno se puede desesperar y querer tirar la toalla, ¿verdad? Pero me acuerdo que ese día él empieza a decirme cosas, entonces luego yo veo su rostro y digo, no es él. Demonio en su mirada y dije, no es él, tengo que correr. Entonces estaba en mi cuarto, y yo realmente supiera que era una batalla espiritual, que no era porque él no quería, porque yo sabía que él era un buen hombre, yo lo amaba, pero decía, ¿por qué me hace esto? Entonces ahí yo pude entender que era una guerra espiritual. Que muchas cosas se detienen, uno porque tratando uno sus herramientas humanas, voy a hacer esto para que él entienda, le voy a decir esto para que él reaccione, pero uno tiene que entender en un punto que la lucha es espiritual. A mí me llamó mucho la atención que Dios te abrió el entendimiento y te abrió los ojos para que vieras en los ojos de Él. Yo me recordé de una situación que yo viví cuando yo estaba todavía sin conocer, sin tener mi encuentro con Dios. Estaba bajo la influencia, y bajo la influencia yo llegué a mi recámara, eran como las 3 de la mañana, y me vi en un espejo, y cuando me vi en un espejo yo vi demonios en mis ojos. O sea, vi como literal un demonio adentro de mí, y me asusté tanto que me salí del lugar donde estaba el espejo y yo no quería ver. Bueno, no supe qué hacer, me fui a dormir mejor, pensé que era mi imaginación. Pero una vez que uno entiende que una persona no cambia con palabras o con regaños o con gritos o con amargura, ¿cómo un demonio de amargura va a sacar a un demonio de esclavitud? No, demonios no se sacan así, se sacan con la autoridad que hay en Jesucristo. Entonces, con el poder de la sangre de Jesús, pero uno tiene que, digamos, estar preparado. Lo que mi esposa se refería era como tú vence tus cosas para cuando Él venga ya listo, tú ya estás lista para reprender los demonios, ¿no? Y eso para mí es muy importante porque mucha gente está tratando de cambiar a su esposa o a su esposo. No puedes cambiar, no te cambias ni tú solo, ¿qué vas a cambiar al otro? Pero uno a veces, por las mismas ataduras, desesperación, frustración, uno sigue intentando. Entonces, hasta que te das cuenta, esta es una guerra espiritual, esta es una guerra que tengo que pelear. Bueno, en ese momento pasó el tiempo, tú te seguiste preparando, tú fuiste a encuentro, tú creciste en tu relación con Dios. ¿Y cómo fue ese día que Él estaba listo y que tú estabas lista? Sí, yo lo digo. Pues una de tantas noches que creo que no tocamos es que yo a veces no llegaba a la casa,
literal no llegaba hasta a veces 1 o 2 noches a la casa. La última vez y tantas veces que dejó mi ropa tirada lista para que yo me fuera porque me corrió, dije, son las 5:30 de la tarde del siguiente día, tengo que confesarle a mi esposa en mi situación. Pero iba como un perrito con la colita así metida, con un miedo que dije, ya, y en mi imaginación ya miraba todo. Ahí ya había hecho una historia. Entonces voy, abro la Mi puerta. ropa va a estar afuera. Toda Otra mojada vez. con el agua o algo, no sé. Entonces llegué, era un jueves. Llegué, ella estaba en la cocina, voy, la miro y le digo, tengo un problema, necesito ayuda. Entonces ella hubiera podido reclamarme, gritarme, decirme cosas, pero el tiempo de ella es de que estaba lista, como le había dicho la pastora. Y lo que hizo ella, ¿qué creen? Me abrazó y empezó a orar por mí. Y ahí fueron unas cadenas rotas, no solamente en la relación, pero en mi vida también. Y era jueves, ¿y qué pasa los jueves aquí en MC Church? Tenemos célula. Y me dice, te vas a la célula. ¿Cómo? Estoy bajo la influencia todavía. Recuerden, acababa de tener una noche larga. Te vas a la célula. Dije, no voy a ir. Te me vas a bañar y te vas a la célula. Pues me bañé, me arreglé y fui. Y en ese tiempo solamente estaba el líder y yo. Y el líder me dio una palabra tan poderosa que impactó mi vida porque lo usó el Espíritu Santo y oró por mí. Y esa noche mi vida fue transformada. Desde esa vez mi vida no ha sido la misma. Mi vida ha sido cambiada y restaurada por el Espíritu de Dios. Amén. Solamente por su gracia. Amén. Amén. Platícanos, Daisy, cómo fue ese día, porque bueno, entonces, se oye muy rápido. Sí. Bueno, recuerden que él se había ido a trabajar un día, del trabajo le siguió a la fiesta y luego no llegó toda la noche, todo el día y llegó hasta las 5 de la tarde del otro día. Tú estás ahí, ¿cómo Dios trabajó en ti? Sí, bueno, entonces yo estaba preparando en la casa, estaba limpiando, arreglando para tener la célula y en mi mente pues sí piensa uno pues podría cancelar, ¿verdad? Porque pues yo no estoy bien, ¿cómo voy a dar la célula? Y mira mi situación, ¿verdad? Pero yo dije, no, Dios, tú dijiste que si yo busco primero tu reino y tu justicia, tú lo vas a hacer. Entonces estoy ahí barriendo, llorando, ¿verdad? Pero clamando a Dios. Trapeando con tus lágrimas. Trapeando con mis lágrimas. Literal, yo recuerdo que sí estaba llorando, pero estaba orando, estaba hablando con Jesús. Y yo le dije, tú me dijiste eso, entonces yo voy a hacerlo. Y sí, luego estaba lavando los trastes. Me tardo mucho, yo no sé qué. Y luego ya llega él. Y cuando me dice eso, sí, dije, la pastora dijo que iba a llegar el momento, que él iba a estar listo y yo tenía que estar lista. Este es el momento. Y lo abracé y oré por él. Y en ese momento yo quebranté toda maldición y también toda atadura de adicciones y empecé a clamar sobre su vida y a romper todas esas cadenas que el enemigo tenía sobre él. Y desde ese día él dejó todo. La gente pregunta, pero no fue a rehabilitación, no fue a pedir. No, porque Dios lo hizo libre. En ese momento Amén. Dios lo liberó. Un aplauso a Jesús. O sea que cuando uno está listo, recuerde, si yo cambio, todo cambia. La gente hay veces que quiere que él cambie para yo cambiar o que ella cambie, pero no. Tú tienes la fe, entonces hazlo tú, porque si tú cambias, todo va a cambiar. Entonces necesitas estar listo para el momento del milagro. ¿A cuánto tiempo? No sabemos, pero cada vez que tú eres obediente a Dios, que tú te sometes a Dios, tú tienes la promesa de tu lado y Dios va a preparar el momento. ¿Por qué? Porque ya no vas a enfrentarlo con gritos, con digamos frustración, con amargura, manipulaciones,
etcétera, etcétera, sino ahora lo vas a enfrentar en el nombre de Jesús, al grado que no solamente oraste por él, pero le dijiste, y vas a ir a la célula. Y si antes no hacía caso de nada, ahora no solamente recibe la oración, pero aún hasta ahí sí voy a la célula. ¿Por qué? Porque es muy diferente cuando tú haces las cosas en la autoridad de Dios. ¿Cuántos están entendiendo hasta ahorita? Entonces, una persona, algo que es bien importante, ya lo mencionábamos un poquito atrás, el terrible impacto de los vicios. Al principio les decía que un jovencito piensa, este es divertido, nada más me estoy divirtiendo, pero ahora te está robando $1,000 a la semana. Está el pago de tu casa, está el pago de tu carro. El jovencito de 21 años ya podría ser dueño de 2 o 3 casas, pero no lo es. ¿Por qué? Porque la esclavitud lo está manteniendo esclavo. Entonces, yo le platicaba a Emanuel que yo me recordaba o sea, para entender la magnitud, cómo uno pierde el juicio. Primero, no ves que estás dañando a tu esposa, no ves que estás dañando a tus hijos, no ves que te estás dañando a ti. Haces cosas ya bajo esa influencia que no tienen sentido. O sea, y le decía a Manolo que nos platicara una de esas veces que resultó en otra parte después de estar ahí bajo la influencia esa. En una ocasión, bajo la influencia, estaba con un compañero mío que, gloria a Dios, su vida ha sido restaurada también y viene aquí con nosotros a la iglesia. Aleluya, denle un aplauso a Es Cristo. una victoria, la verdad. En eso nos dicen, ¿qué les parece un VTP? Un VTP es un viaje todo pagado. Bajo la influencia dice, vámonos. Bueno, eran las 4 de la mañana, 5 de la mañana, nos subimos a una camioneta. No conocíamos a la persona, yo solamente lo había tratado. Era un extraño. 2 días, tal vez un día que lo había tratado. Nos fuimos hacia el sur, México, a San Luis. Nunca en mi vida había ido yo a San Luis. ¿Conocías a alguien en San Luis? No conocía a nadie, pastor. Ni el amigo tuyo conocía. Él vivía en San Luis, él tenía su casa, pero nos dijo, vámonos, allá va a haber de todo. Wow. Entonces dije, o sea, el que los invitó, pero tu amigo tampoco conocía a nadie en tampoco San él Luis. conocía a nadie. Entonces dijimos, pues bajo la influencia, ¿qué tiene? Nadie me va a buscar, nadie me va a decir nada. Entonces vámonos. Wow. Amanecí en San Luis Potosí, que no sé cuánto tiempo, ya ni recuerdo las horas, me imagino que más de 10 horas de aquí de San Antonio, pero eso fue mi influencia. Que no te das cuenta, por ejemplo, ni le dijiste a tu mamá, ni sabía tu mamá que estabas allá. No, imagínese si le digo, mamá, ahorita vengo, voy a salir, va por mí. No, yo me fui solo. Ya después mi mamá me andaba buscando por tierra, mar, por todas partes, y ya saben cómo son las mamás. Cuando te buscan, te encuentran. Entonces yo recuerdo que yo me comunicaba con Daisy, y no sé si creo que él te habló a ti, me dijo, oye, tu mamá te está buscando y no está nada contenta. Él dije, bueno, pues dile a mi mamá que no sé cuándo voy a regresar, porque recuerden, me fui y en ese momento no tenía el dinero para yo regresar. Y entonces ya pasaron días y ya mi cuerpo ya no soportaba más lo que estaba viviendo. Le dije al chavo, oye, ¿sabes qué? Ya, déjame irme, ya me quiero regresar a mi casa. Y entonces esa misma noche me puso en un autobús, y en un autobús llegando de allá hacia Tuvo San que Antonio, ayudarte él a pagar el autobús de regreso. Sí, fue un largo viaje de San Luis a San Antonio. ¿Cuántas horas? Creo que unas 16 horas, casi 20 horas, y más para cruzar, que hay un proceso largo. Pero ¿quién creen que me esperaba en mi casa? Mi mamá sentada, lista para hablar conmigo. Entonces, eso fue algo que yo, bajo la influencia, no pensaba en los daños que yo le iba a hacer
a nadie. Y eso es importante entender, porque si tú no entiendes el problema, entonces ¿cómo lo enfrentas? Lo enfrentas con amargura, frustración, ira, te cansas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no usas las armas que tenemos de Dios. Entonces, una persona es esclavo, y cuando es esclavo son demonios, o sea, demonios que esclavizan a la persona. Los vicios son demonios que esclavizan, y tú no los puedes echar fuera con razones, con razonamientos. Por eso es que el doctor te puede decir: oye, no fumes porque te puede dar cáncer, y luego a la hora del break él está afuera del consultorio echándose un cigarro, o peores sustancias, ¿no? Y tú dices: pero si eres doctor, porque la razón no es suficiente, es espiritual, es una guerra espiritual. Y cuando uno empieza a aplicar, por decir, los principios divinos, como busca primero el reino de Dios, que eso es parte de lo que Daisy empezó a escuchar y entender: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Y lo empezó a aplicar. En ese momento pudo haber parado la célula y decir: ¿sabes qué? Pues aquí no está pasando nada, pero dio el paso. Llegó Emanuel, le confiesa que ese es otro principio. Otro principio es, la Biblia dice: el que encubre sus pecados jamás prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Sabes qué, líder? Estoy haciendo esto, ayúdame. ¿Sabes qué, esposa? He estado haciendo eso, ayúdame. Cuando uno confiesa, uno tiene la oportunidad. Entonces se unió, dicen para los ¿cómo les dicen? Twisters, o esos que se hacen, que remolinos así de agua y todo eso, de tormentas, que es como una tormenta perfecta, como si vientos arriba y abajo se unen, temperaturas cambiantes, etcétera, etcétera, provocan esas reacciones. Así los milagros necesitan diferentes cosas a la vez. Entonces, si nosotros proveemos nuestra parte, Dios hará que las otras cosas funcionen. Entonces, ustedes lo empezaron a hacer, Daisy empezó a hacerlo también, y llegó el momento. Ella decidió no recibir, a lo mejor otra mujer hubiera dicho: pero se lo merece, hubiera dicho: se lo merece, le voy a gritar, le voy a decir, etcétera, etcétera. Pero tú dijiste: no, voy a escuchar el consejo, voy a escuchar el consejo. Y en lugar de hacer eso, en vez de tirar la ropa para afuera, en vez de tratar de arreglar la situación de otra manera, dijiste: voy a estar tranquila y voy a perdonar. Y ahí es donde él empezó de alguna manera a confesar su situación, y luego ya tú oraste por él y el milagro sucedió. Y yo creo que todo eso junto empieza a provocar los milagros de Dios. Así que nunca dudes de los digamos, de los procesos de Dios, o de las ideas de Dios. Dios tiene maneras de hacer las cosas. Si tú quieres seguir a tu manera, bueno, pues vas a seguir a tu manera y vas a seguir sufriendo otro rato. Sí, dice la pastora: cuando lo vuelva a hacer, prepárale una cena. Y yo: ¿quiere que le haga de cenar después de que no llegó? Y ella: es el sí, premio. Prepárale una cena. Y dije: bueno, voy a seguir el consejo. Pero sí es difícil, ¿verdad? Porque puede haber muchos consejos, pero es, como dice usted, pagar un mal con un bien. Entonces estaba la cena, y lo hice muchas veces, y a veces, en esas veces, ni llegaba a cenar, ni se comía lo que preparé, pero yo seguía creyendo que Dios va a hacer algo. Y también en las noches que llegaba, en vez ahora de enojarme o no hablarle, cuando él estaba dormido, extendía mi mano y oraba por él, comenzaba a declarar, ¿verdad? Hasta que llegó ese día. Pero tuvo que haber obediencia en el proceso. No fue como que en un instante yo decidí: ahora me siento lista y lo voy a hacer bien. No, es como la fe va creciendo y tú vas entendiendo: bueno, ya intenté todo lo que yo puedo pensar en mis fuerzas que puedo hacer y no está funcionando.
Ahora voy a intentarlo con Dios, ahora voy a intentar con su instrucción El y consejo. sacar fuera todo el orgullo y decir, no, yo quiero lo que Dios prometió para mí, para mi familia. Me hizo recordar algo que durante ese proceso de cuando yo no regresaba o las veces que regresaba, pues obviamente ella estaba muy enojada conmigo y pues no hablábamos, ¿verdad? Porque estaba muy enojada y no duraba el enojo un día, 2 días, 3 días. A veces duraba semanas, a veces un mes, 2 meses, sin hablar. Así, nada más cruzábamos en la casa como si fuéramos roommates solamente. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Así. Y duró por muchos años eso. Te Entonces, acostumbras a ese tipo de vida. sí, entonces para nosotros fue algo muy tenso eso y decidimos que eso nunca más iba a suceder en nuestra casa ya después que hubo restauración en nuestra familia. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Es un punto donde todas las cosas se juntan, el consejo de Dios se junta, uno por un lado, otro por otro. El escuchar, el estar en la casa de Dios, el recibir la palabra. O sea que puede que no está pasando nada en tu caso, pero no pares, no permitas que la frustración tome tu corazón, que la amargura tome tu corazón. No, por eso venimos, aquí dejamos todo en la presencia de Dios y nos vamos a enfrentar una semana y a poner en práctica los principios. ¿Cuánto tiempo va a tomar? ¿Cuántas cenas se quedaron ahí? Pudieron haber sido muchas, pero no, si no paras, el momento va a llegar, porque es una promesa de Dios. Es una promesa de Dios. Entonces, independientemente de si se lo merece o no se lo merece, no, es yo quiero un milagro. Dios, ¿cómo lo voy a vivir? ¿Cuál es tu instrucción para esto que estoy viviendo? Y si tú abres el oído para escuchar y empiezas a poner en práctica lo que vas aprendiendo, va a pasar, va a suceder. O sea, no importa que estés entre el polvo de la tierra, eso es lo que estamos hablando. No importa qué tan difícil sea, una persona puede estar entre el polvo de la tierra, el Salmo 113, puede estar en el muladar, no importa dónde esté. Quizás tú no te sientes tan abajo, quizás tú dices, bueno, pues yo estoy acá más arriba, por lo menos mi esposo sí llega. Ok, eso es lo que quieres, que nada más que llegue. No, quiero el milagro completo. Bueno, entonces escucha el consejo, empieza a escuchar. Sí, tú sabes mucho, pero no la palabra de Dios. El consejo es la palabra de Dios. Y si ponemos en práctica la palabra de Dios, hay que sacar el orgullo, hay que sacar la autosuficiencia, todas esas cosas negativas, hay que sacarlas y empezar a escuchar. Por eso Dios puso personas. A lo mejor no tienes 10 pasos, la persona que te está cuidando no tiene 10 pasos, pero un pasito adelante que tú. Si tiene un pasito adelante, sigue ese pasito, porque Dios te va a proveer de más instrucción si aprendes a ser obediente, si aprendes a escuchar el consejo. Y tú vas a mirar, bueno, en el caso de ellos tomó tiempo, pero lo lograron. Ahora vemos un bonito matrimonio. Hoy vemos una bonita familia, bonitos hijos. Hoy vemos una bonita casa. Hoy vemos buen trabajo, etcétera. Eso es el resultado de buscar a Dios. Ahora hay otras personas que lograron todo eso sin Dios, sí, pero la Biblia dice que solo en Dios está. Él es el que trae las riquezas, dice, y no añade tristeza con ellas. O sea que hay gozo en medio de la conquista, que es lo que Dios les ha entregado a ustedes. Gozo en medio de la conquista. Y eso no quiere decir que la vida es perfecta y que no hay luchas y que no. Recuerde, Pablo dijo, miren, yo mismo no pretendo
haberlo alcanzado todo. Seguro hay cosas todavía por aprender, sí. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago: olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está por delante. Amén. Entonces, cuando uno camina de esa manera, tú vas a mirar que más puertas se van a abrir, más puertas se van a abrir. Y algo que yo he estado compartiendo, Dios lo puso en mi corazón desde el primer testimonio que tuvimos de Vidal y Madeleine. Dios puso en mi corazón: desata una palabra, porque después de esto ninguno de ellos será lo mismo, ninguno de ellos. Lo que ellos han vivido, y me refiero a los anteriores y ahora a ustedes, lo que ustedes han vivido ha sido bonito, ha sido glorioso, es tremendas victorias. El que los conoce puede decirlo, pero lo que han vivido es nada comparado con lo que viene. Que las glorias presentes no son nada comparables con las glorias venideras. Que lo que Dios va a hacer en ustedes va a ser extraordinario y los va a usar poderosamente, y muchos matrimonios van a ser bendecidos a través de su matrimonio. Personas que vivían bajo, digamos, el poder de la esclavitud de las drogas, alcohol, todos los vicios, van a encontrar esperanza. Y me refiero a las personas que están aquí, pero también a las personas que están en las redes sociales, en YouTube, en Facebook. No pares el camino de Dios, no te detengas. Puede que no estás viendo lo que quieres ver, pero es porque te está preparando Dios. Te está sacando, como decía Daisy, el orgullo, te está sacando la autosuficiencia, te está sacando la ira, la amargura, te está preparando a ti. Tu caso puede ser totalmente diferente, pero el principio es el mismo. Puede ser en las finanzas tu problema, puede ser en salud tu problema, no importa lo que sea, Dios está trabajando en ti. No pares el proceso. En lugar de alejarte, acércate más, porque hay algo que no estás entendiendo, hay algo que no ha caído ahí, pero el día que caiga tú vas a ver, todo se va a alinear, todo se va a poner en el lugar perfecto, y tú vas a ver en un día el milagro de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si tú estás viéndonos, yo quiero decirte, hay esperanza. Dios, ¿quién como nuestro Dios? ¿Quién como Jehová, que mira desde el cielo y la tierra? Dice que levanta del polvo al pobre y al menesteroso del muladar, y lo hace sentar entre los príncipes de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, estamos sentados entre príncipes, pero los príncipes no siempre fueron príncipes. Los príncipes no siempre fueron príncipes. Voltea al lado. No siempre fueron príncipes, pero hoy son príncipes, y usted está sentado al lado de un príncipe. Esa es una tremenda bendición. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Cuántos lo creen con todo el corazón? Así que hoy me gustaría que termináramos con una oración. Voy a invitarles que nos pongamos en pie todos, y puestos en pie vamos a orar. Si usted necesita una intervención de Dios, quizás usted no entiende todo lo que usted está viviendo. Está bien no entender todo lo que estás viviendo. Nuestros pecados generan argumentos, nuestros pecados nos persiguen, maldición, etcétera, etcétera. Tiene que haber un momento de arrepentimiento que produce ese lavamiento por la sangre de Jesús, pero aún ahí hay un proceso de santificación, donde quiere Dios darte el milagro total, porque Dios no da en partes. Dios quiere darte todo. Quiere sentarte entre los príncipes de la tierra, y tú dices: yo todavía no estoy sentado ahí, yo quiero sentarme ahí. Pero hay un proceso donde Dios trabaja, en el caso del matrimonio, en el uno como en el otro. Pero esto es en mí. Diga: en mí. O sea, Dios está trabajando en mí, porque hay veces que uno está tan pendiente a ver el otro, está reaccionando, la esposa está llorando, y voltea a ver si el esposo está llorando, y el esposo no está llorando, él está en su onda, está viendo el reloj y ya se va a acabar, y tú estás pensando y te frustras. No aceptes la frustración. La palabra fue de Dios.
tú no crees en lo que ves, tú le crees a Dios. Entonces, cree por milagros ahorita. Si tú necesitas un milagro, levanta tus manos al cielo. Si es para ti o es por alguien más, no importa, levanta la mano y vamos a orar por ti. Y Manuel y Daisy van a repetir conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, hoy te damos gracias por la fe que estás depositando en las personas que nos están escuchando. Hoy te pedimos por un milagro, que abras los ojos para que cada persona pueda concentrarse en su propio crecimiento, que no espere el crecimiento del otro, y que al final pueda mirar el milagro. Hoy desatamos una unción especial de liberación en aquellos que viven bajo el efecto de los vicios, directa o indirectamente. Los esposos y las esposas también, los padres y los hijos. Una unción sobrenatural para que cada uno pueda entender que las situaciones más que terrenales son espirituales, y que la autoridad está en la sangre de Jesús. En el nombre de Jesús, hoy desatamos las cadenas, las ataduras, y que cada persona peleará en la vida espiritual, en el mundo espiritual. En el nombre de Jesús desatamos milagros hoy, sanidades, provisión financieramente, milagros, Padre, de provisión financiera, de ideas, que la mente se abrirá a nuevas ideas, pero que el fracaso no será opción, será victoria. En el nombre de Jesús reprendemos toda obra del mal y desatamos milagros en este día. En el nombre de Jesús, cada persona que escuche esta enseñanza, aún en las redes sociales, será bendecida. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ¿cuántos fueron? Hola, ¿cómo están? Qué emoción haber estado en medio de la alabanza y de la adoración, pero aún más cuando tengo la oportunidad de compartirte principios de parte de Dios que son de mucha bendición y que tienen todo el poder para cambiar el destino de una vida. ¿Sabes que cuando le entregamos nuestro corazón a Dios, no tenemos ningún problema para separar la parte que a Él le corresponde? Porque tenemos muy en claro que todo lo que poseemos provienen de Él, y más si le aunamos que si somos generosos con Él, Él seguirá siendo generoso con nosotros o con nuestras familias. Proverbios 11, versículo 25 nos dice: el alma generosa será prosperada. Por eso es que cuando nosotros usamos estos medios para hablarles acerca de la ofrenda o del diezmo, en realidad lo único que estamos haciendo es invitarles a confiar en los métodos de parte de Dios, que son de mucha bendición y que traerán grandes cambios en tus finanzas, y tú verás la mano de Dios a tu favor. Así que si hoy tú quieres determinarte en tu corazón a creerle con todo tu corazón, yo te invito a que te pongas de pie. Y una vez que ya estando ahí de pie, si tú has determinado hoy en creer en estos métodos, en estos principios que pueden cambiar el rumbo de tu vida, yo te voy a invitar que lo puedas hacer en alguna de estas maneras. Que tú nos hables al teléfono que aparece aquí en pantalla, o que bajes la aplicación Tithe. Y por último, muy seguramente ahí donde estás tienes un sobre. Puedes tomarlo, lo puedes llenar con una letra muy clara, y al final del servicio lo entregas. Así que yo te voy a invitar que ores junto conmigo y que le digas: Padre, en el nombre de Jesús, hoy te doy muchas gracias por tu bendición. Gracias por todo lo bueno que tú eres. Gracias porque cada día tú me enseñas a confiar en ti.
Gracias porque cada día me enseñas a ser generoso contigo. Gracias porque sé que tú eres mi proveedor principal. Pero hoy te pido, Padre, que tú me ayudes a que cada día mi fe crezca en ti para poder ser cada día mejor para tu reino. Hoy te lo pido, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.